Buenas noches. La Cátedra Virtual Autónoma de Filosofía Política y el diario digital Más Allá de la Cortina les da la bienvenida a la actividad El quehacer del teatro en tiempos del COVID-19. La Cátedra Virtual Autónoma de Filosofía Política es un proyecto autónomo y de autogestión. En este se comprenden tres áreas: la docencia abierta, divulgación y investigación y acción. En la docencia abierta se imparte un curso largo llamado Desmontando los mitos de la teoría política occidental, un exhorto frente convoca hoy. La divulgación la realizamos a través del diario Más Allá de la Cortina. En el chat de acá vamos a dejar el link para que lo conozcan. Aquí tenemos las siguientes secciones, que es como obras literarias, internacionales, derechos humanos, memoria histórica, feminismo, escuela básica de política, y también vamos próximamente a tener una sección de ambientalismo. En cuanto a la investigación-acción, este se constituye un proyecto de educación popular al que le estaremos dando lanzamiento en los próximos días. Y además, si ustedes desean más información, vamos a dejar algunas maneras de comunicarse con nosotras en el chat de acá también. Bueno, sin más preámbulo, queremos agradecer a Andy Gamboa de Costa Rica y a Javier Romero de Panamá, quienes muy amablemente nos brindarán las reflexiones críticas del día de hoy. También a Sebastián Miranda, poeta, gestor cultural y ambiental, y profesor del Instituto Nacional de Aprendizaje y de la Universidad de Costa Rica, quien es uno de los colaboradores más comprometidos con este proyecto. Le dejamos con Sebastián Miranda en este evento. Gracias. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias a Ivania y a todos los presentes en el espacio. Ojalá que se sumen más personas y poder llegarle a más gente con una reflexión que da mucho de qué hablar. Como lo menciona Ivania, yo soy escritor y sí, estoy colaborando con el diario Más Allá de la Cortina en la parte de obras literarias y un poquito en la parte de reflexiones, y el papel que juego hoy aquí ya va a ser el papel de moderador del diálogo que tendremos entre Javier y Andy. Para introducir el tema, como para darle un poquito de marco, creo que estamos ante un momento histórico debido a la pandemia que actualmente estamos experimentando. Ya habíamos superado una primera ola de contagios de COVID-19 y este momento inauguramos junio entrando una segunda ola más grande, con más contagios que vienen con más fuerza, y esto ha provocado un cambio total. Pues nos ha llevado a trabajar de forma diferente, nos ha llevado a relacionarnos de forma distinta, nos ha llevado también a cambiar la forma en que disfrutamos de nuestro tiempo libre. Y más que nunca ha quedado en evidencia también que el arte en estos tiempos, con todas sus diferentes expresiones, ha sido un chaleco salvavidas para la mayoría de nosotros y nosotras, para sobrellevar la cuarentena, ¿verdad?, obligada, y que nos permite distraernos cuando nos ataca la ansiedad o la depresión o la tristeza, o nos hace entrar en momentos de calma, de relajación, éxtasis o alegría. Así que muchos de nosotros, o la mayoría de nosotros, muchas veces desde cierta posición de privilegio, ¿verdad?, dependiendo de nuestro estatus económico, entradas y demás, el arte, ¿verdad?, a través del internet o de la televisión por cable, nos permite acceder a películas, conciertos, charlas, recitales, ¿verdad? Y, aunque parezca raro, en los últimos tiempos, hasta obras de teatro en línea. Así que ya dejamos por un lado el auditorio, por un lado dejamos la sala, por un lado dejamos la butaca, y ahora desde nuestra casa, desde nuestro sillón, desde nuestro laptop, computadora, celular,
podemos disfrutar de diferentes manifestaciones artísticas. En este punto, claro que estoy hablando sobre mí o sobre ustedes en su mayoría, que son un público, consumidores de arte, pero también tenemos que ponernos al otro lado, que es una de las poblaciones que más se ha visto afectadas por la recesión económica que recién comienza por la pandemia, y son los responsables de producir los espectáculos, ¿verdad?, que tanto disfrutamos, y generalmente nos hacen sentir, ¿verdad?, esas sensaciones hermosas o esas emociones intensas cuando vamos a verlos. Así que este sector artístico, ¿verdad?, ha sido obligado a buscar apoyo de muchas maneras. Por ejemplo, ya en nuestro país, el Ministerio de Cultura, ¿verdad?, después de una fuerte presión del gremio artístico, ya ha sacado algunos fondos concursables, algunas entidades como embajadas y otros también. Hace poco se hizo una Teletón, ¿verdad?, donde se recaudaron más de 25 millones o en beneficio para las más de 30,000 personas que viven del arte en nuestro país. Pero sea como sea, también esto ha llevado a impulsar a que muchos artistas lleguen a innovar, que busquen canales distintos para hacer llegar sus espectáculos, principalmente haciendo uso de redes sociales o otros medios en línea. En mi caso, en mi parte artística, ¿verdad?, soy escritor, así que mi dinámica artística no se ha visto tan afectada radicalmente, pues mi espacio creativo está aquí, frente a la pantalla que compartimos ahora. Pero hay otras disciplinas, como el teatro, que ayer hablando con mi querido amigo Gustavo Monge, que es el director de la Compañía Nacional de Teatro, me decía que el quehacer del teatro es un quehacer colectivo. Así que, ¿verdad?, no es tan sencillo, ¿verdad?, hacerle frente a espacios aislados. Así que en este punto es por el hecho de que realizamos la convocatoria, el COVID-19 nos invita a reflexionar sobre el quehacer del teatro durante esta pandemia. Y para esto nos acompañan hoy dos profesionales en el área. El primero costarricense, Andy Gamboa Arguedas, y el segundo desde Panamá, en este momento de Chorreras, Javier Romero Hernández, que nos van a ampliar la temática más allá, ¿verdad?, de Costa Rica. Vamos a ver una mirada un poco más amplia sobre cómo ha afectado, ¿verdad?, toda esta pandemia, el quehacer artístico, especialmente en el sector del teatro. Voy a presentarlos formalmente. Andy Gamboa, de Costa Rica. Él es actor, productor y director. Además es profesor de teatro y fundador de la compañía de teatro independiente Teatro Teliche, con la cual ha desarrollado cerca de 10 montajes profesionales para público infantil y para público adulto. Cuenta con 17 años de experiencia ininterrumpida como productor de diferentes proyectos de la Compañía Nacional de Teatro, Teatro Nacional y Festival Internacional de las Artes, entre otros. Es ganador de diversos concursos de puesta en escena. Es egresado del Taller Nacional de Teatro de Costa Rica y posteriormente se va a México a terminar sus estudios profesionales. Es cofundador de Fabio Pérez y Andy Gamboa Arte Escénico, ¿verdad?, dúo con el que muestra sus primeros trabajos coreográficos en el marco del Festival de Coreógrafos Graciela Moreno en sus ediciones 2014, 15 y 16. Organizado por el Teatro Nacional, y ha representado a Costa Rica en muchos, ¿verdad?, festivales de suma importancia en Latinoamérica y Europa. También ha recibido el Premio Nacional Mireya Barbosa como Mejor Diseño Escenográfico 2017 y el Premio Ricardo Fernández Guardia como Mejor Diseño Escenográfico y de Iluminación en el 2018. Posteriormente tenemos a Javier Romero Hernández, poeta, dramaturgo, director de teatro, actor, músico, profesor, Premio Ricardo Miró 2017 de Panamá, el premio más importante de allá en la sección poesía, y el Premio Ricardo Miró de teatro el año pasado, 2019. Miembro fundador del proyecto literario educativo Tigre Azul Laberinto Roto e integrante del grupo musical Niños Jugando. En el 2002 obtiene el premio de poesía Demetrio Herrera Sevillano por su poemario Heridos de la Sangre, mención de honor en el concurso de poesía Gustavo Batista Cedeño con las obras Poemas para encontrar a un ser humano en el 2004,
Meditación en un laberinto 2006 y ganador del mismo por su lluvia inflamable en el 2009. En el 2015 es premiado en el concurso Esther María Oces por su poemario El fin del océano. En teatro obtuvo el premio Sena 2015 por su obra B612 Viaje al Sol. En las siguientes categorías: Mejor Obra del Año, Mejor Obra Adaptada para el Teatro y Mejor Drama. También en el 2015 fue incluido en la antología de la nueva poesía de él en América Latina, perdón, que eso está en italiano, si no me equivoco. Y poemas suyos han sido publicados en revistas literarias como Literaria en Venezuela, Catedrales en Hormigas, Luxemburgo, Círculo de Poesía México y Más allá de la cortina, Costa Rica. Por su obra ha sido traducida en inglés, francés, portugués, italiano, maltés y macedonio. Y ha representado a Panamá en festivales internacionales de poesía y teatro en América y Europa. También La sensación de la lluvia en los zapatos es uno de los libros que publica bajo el sello editorial Poemanía. Y algunas de sus obras originales para el teatro han sido Sueños de familia, 1964, Cuando el río hable, sucede que me canso de ser hombre. Así que bueno, antes de darle la palabra a los compañeros, recuerden que conforme avancen pueden ir dejando sus preguntas en el chat para leerlas luego o levantar su mano al final de las intervenciones de nuestros invitados para participar directamente. Les solicitamos también con todo el respeto mantener sus micrófonos cerrados con el fin de evitar interrupciones mientras los compañeros exponen. Y si gustan, también sus cámaras cerradas para así agilizar la conectividad de todos y de todas. Así que, bueno, sin más preámbulo, le damos las buenas noches a Javier y a Andy. Y les diría que nos cuenten un poco ustedes como profesionales en teatro y con esta vasta trayectoria, cómo hacerle frente a esta pandemia en el quehacer del teatro. ¿Qué retos pueden enfrentar ustedes como actores, directores y productores? Buenas noches, Andy. Tenés el micrófono cerrado, Andy. No silencia, ahora sí. Ya, ahora sí te escuchamos. Perdón, qué pena, es que pensé que me tenían silenciado ustedes, pero ya me doy cuenta que no, que era yo el que me autocensuré. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, gracias por la atención, la disponibilidad y gracias también por poder estar acá para escucharlos a ustedes, para referirme a un tema muy importante, pero sobre todo no se trata, pienso yo, que el maestro Javier o este servidor vengamos a dar una cátedra o a ejemplificar o explicar. Creo que el fenómeno que estamos sufriendo a partir del COVID-19 nos está afectando a los artistas y también al público. Yo creo que esto es una cosa bastante importante de mencionar, porque justamente cuando escuchaba a Sebastián hablando de la trayectoria del maestro o de las cositas que hemos hecho en el teatro, porque siempre me parece que nunca es suficiente y siempre estamos aprendiendo. Esta palabra muy de moda, reinventarse, está muy de moda ahorita, pero me parece que en el teatro es una constante. En el teatro siempre estamos reinventándonos. Cuando nos enfrentamos con el público, cuando la obra sufre el primer encuentro en el ensayo general o en el estreno, ya existe una resignificación. Cuando el público guarda silencio en las partes que no pensábamos que iba a ser silencio, cuando sale una risa espontánea en las partes que consideramos que iba a ser bastante seria. Todo esto y el trabajo que también enfrenta el artista al exponer su obra y darse cuenta, tal vez en términos bastante
bastante palpables y donde podemos decir el trabajo funcionó o no funcionó. La palabra reinventarse me parece a mí que ha estado siempre muy presente en el quehacer teatral. Y partiendo de eso, creo yo que el artista sigue siendo artista. El artista, como decimos acá en Costa Rica, el que es perico donde quiera es verde. Creo que hemos pasado por una crisis en donde se cierran los teatros, en donde se suspenden contratos, en donde no hay espacios de presentación. Pero justamente mientras hacíamos toda la presentación de la cátedra, de los invitados, empecé a recordar los primeros años en los que yo hacía teatro. Y hablo de cuando somos pequeños y ponemos la sala de nuestra casa con muñecos, con muebles, con adornos, y empezamos en el arte de la representación. Cuando muchas veces nuestros papás, nuestros vecinos, nuestras mascotas se convierten en el primer público que está enfrentando o que está albergando en su hogar el primer hecho escénico, el hecho teatral. En mi caso, yo recuerdo que adiestraba empíricamente, por supuesto, y siempre con el afán del juego, a mis vecinos que tenían una edad muy parecida, y en una cochera en donde estaba el carro, pero en ese momento el carro no estaba porque el papá de la casa se había ido a trabajar, aprovechábamos y ese era el espacio de representación. Esa era la sala de teatro. Ese era el escenario donde dividíamos los que iban a ser actores y los que iban a ser público. Y como cada vez este juego se volvía más interesante, teníamos que turnarnos para que los que una vez fueron público pudieran ser actores en la próxima y viceversa. Entonces, volviendo al contexto y volviendo al tiempo que nos ha tocado vivir, vemos un cierre, un cese de las actividades, pero sobre todo, pienso yo, que hay que diferenciar que lo que se deja de colocar por obvias razones, por razones de salud, son los espacios escénicos, los escenarios como tradicionalmente los conocemos, pero como también apuntaba Sebastián cuando lo decía, en mi caso yo soy escritor y no he visto tal vez tan afectado esta parte de la representación, pero aquí es importante también hacer ver, como decía anteriormente, me regreso yo mismo para recordar, el que es perico donde quiera es verde. El músico va a seguir tocando, el cantante va a seguir cantando y el bailarín necesita moverse, así como el actor necesita actuar. Lo que nos está haciendo falta son los espacios para representarlo, para enfrentarlo a un público, para que llegue a ese puerto, para que llegue a un buen lugar el producto escénico que hemos estado trabajando. Pero también ha servido, por ejemplo, en mi caso, para buscar otras alternativas, para no dejar de ensayar, para no dejar de producir, para no dejar de crear y estar muy atento para que ese momento en que los espacios abran, pues también exista una producción escénica. Pero sí quería hacer esta pequeña, gran salvedad, porque también me preocupa y es algo que quisiera poner en la mesa en esta conversación, donde todo el mundo dice, bueno, pobrecitos los artistas. Y como también lo mencionaba Sebastián, lanzamos la convocatoria, hacemos la Teletón, pero
el actor es el que actúa, el director es el que dirige, el bailarín es el que baila. Y creo que la consigna para todos los creadores siempre ha sido reinventarse y buscar nuevas maneras, porque de ninguna manera, pienso yo, se debería pensar que porque no hay escenario como tradicionalmente lo conocemos, no podemos hacer arte. Recordemos que muchas veces, y en la gran mayoría, y es lo que deseamos, y es lo que aplaudimos cuando vamos a ver un artista, es la honestidad. Y esa honestidad muchas veces se registra en los espacios íntimos. El artista, el intérprete creador, abre su corazón, desnuda su alma, revienta sus venas en el escenario para mostrárselo a un público ávido de ese quehacer. Entonces, creo yo que con este confinamiento obligado que estamos viviendo, también nos encontramos mucho más con nosotros, nos exponemos más y nos damos haciendo. Entonces, tal vez para no extenderme tanto, y también me encantaría escuchar al maestro Javier, creo que sí es importante diferenciar que se cerraron los teatros, pero creo que el corazón, el alma y el espíritu de los artistas continúa gestando, continúa produciendo y continúa haciendo de muy diferentes formas. Gracias Andy por esas palabras, y creo que nos remontas a muchos a esa época de niños, ¿verdad? Que a un final algunos de ustedes asumieron el rol de profesionalizarse, ¿verdad? En ese arte de representar. Y creo que, bueno, ayer casualmente estaba conversando con Gustavo, ¿verdad? Pues un sobrino nuestro quiere estudiar teatro. Y uno de los consejos que él le decía es exactamente esto, que en el teatro y creo que en el arte en general, nunca se puede dejar de innovar. Esa reinvención es necesaria, ¿verdad? Entonces, no sé, Javier, ¿qué te gustaría aportar a lo que menciona Andy? Bueno, en primer lugar, pues, darle gracias a la Cátedra Autónoma de Filosofía Política por la invitación. A los que han asistido a esta cita por la disposición de escucharnos y de compartir ideas. Yo soy un fiel creyente de que el conocimiento se construye de manera colectiva, y también pues es un verdadero honor compartir con Andy, que para mí también es un maestro, un colega que admiro mucho. Pues creo que en general Andy señaló algunos temas fundamentales para entender el fenómeno teatral y para entender ese fenómeno en este justo momento. Creo que me uno a la consigna de Andy cuando habla de la necesidad de reinventarse y de cómo el oficio teatral, probablemente todas las demás artes, transita o se articula en una constante reinvención, en un constante cambio. Cuando pensamos un poco para atrás, y pienso un poco en el teatro griego, cuyo edificio era un edificio al aire libre, y se piensa un poco más atrás, pienso en los ditirambos que hay en la calle, y que luego se constituye en un edificio y en un espacio específico para articular las representaciones.
y podemos ver a través del tiempo cómo ese espacio va transformándose y cómo va adquiriendo otras características según la sociedad y los avances tecnológicos van cambiando a medida que pasa el tiempo. Luego van a venir pues los teatros cerrados, los corrales, etcétera, hasta que llegamos pues al siglo XX y vamos a ver cómo el teatro empieza a salir de la sala tradicional de proscenio para instalarse en otros espacios menos convencionales de presentación. Y vamos a ver pues con Grotowski y Tadeusz Kantor, Augusto Boal en Latinoamérica, está la experiencia de la Candelaria, que acaba de cumplir 50 años de trabajo constante, que es uno de los grupos legendarios del teatro latinoamericano, que lideró Santiago García, uno de los grandes teatristas latinoamericanos. Vamos a ver cómo el espacio va a cambiar y se va a ir derivando la actividad teatral hacia un espacio cada vez más íntimo. Por supuesto que el espacio de proscenio, lo que entendemos como el edificio teatral, se va a mantener, pero de algún modo yo siento que adquiere una cualidad de oficial, una cualidad hegemónica frente a las otras experiencias, una cualidad de clasicismo, si quieres, también. Y es interesante porque la razón, o una de las principales razones por las cuales el teatro migra del edificio teatral a alternativas, precisamente es porque en la mayoría de los casos, los productores, los grupos de teatro, los artistas de teatro, los teatros independientes, se enfrentan a un escenario en el que muchas veces no se puede pagar una presentación en un teatro como lo entendemos tradicionalmente. En Panamá pasa mucho, pagar el alquiler de una sala suele ser muy costoso. Y frente a eso han surgido una sala de salas alternativas, que son más pequeñas, donde la experiencia es mucho más íntima y que ofrecen un precio accesible. Hay otras experiencias, por ejemplo, la de Claudio Tolcachir en Argentina, con la familia Coleman, que hizo una obra en su casa. Y es una obra que luego que fue ensayada, cuyo proceso fue articulado en una casa y que luego va a pasar a otros espacios teatrales y a grandes teatros. Acá en Panamá estuvieron, si no me equivoco, en el 2008 en el Teatro Nacional con la familia Coleman. Entonces, ahora nos vemos en un escenario donde uno de los principales ejes del teatro se ve estremecido. Y ese es el hecho de que el teatro se ha considerado siempre el arte de la presencia. Y de que uno de los atributos más importantes del teatro es el hecho de que constituye un acto de reunión, un acto donde los cuerpos se reúnen para presenciar un espectáculo, yo diría un ritual, para presenciar un acontecimiento teatral, y donde en mayor o menor grado, en el sentido aristotélico, el público puede o no experimentar una catarsis, una epifanía, un choque, un momento de entretenimiento, ¿por qué no? Una reflexión. Y creo que esta premisa sobre la cual se ha construido mayormente la praxis teatral, la premisa de la reunión, de la presencia, también es un presupuesto que se enarbola frente al fenómeno cinematográfico. Frente al fenómeno cinematográfico donde yo puedo colocar la historia o la obra en un formato de reproducción automática y reproducirla cuantas veces yo quiera, en cualquier lugar y frente a cualquier cantidad de público, inclusive a veces con una mayor eficacia en la representación de la realidad,
Entonces, frente a eso, el teatro oponía su capacidad de convocatoria, su naturaleza ritual, su poder de reunir a una sociedad o a un grupo X en torno a un evento artístico. A mí siempre me gusta pensar que nos reunimos para ver teatro porque, porque la presencia del otro, de algún modo, constituye en sí mismo un hecho estético y un camino hacia una catarsis espiritual. Entonces, ¿qué sucede ahora que llega el virus? Pues que ese valor sobre el que habíamos construido nuestra praxis se derrumba. Ahora no podemos reunirnos o podemos reunirnos eh, en un grupo mínimo, lo cual complica la parte económica de montar una obra. Ahora, frente a eso, y tomando la palabra del maestro, el artista cuenta, porque si tú eres teatrista, como decimos acá en Panamá, tú vas a hacer teatro pase lo que pase. No hay forma de que te puedan quitar eso. Lo vas a hacer en la calle, lo vas a hacer en tu casa. Ahora, cuando Andy me contaba lo de que él hacía las obras en el garage, yo me acordaba de que la primera obra que yo dirigí fue una adaptación de Caballeros del Zodiaco, aquí en mi barrio, donde hicimos una puesta con armaduras de cartón y se asignaron personajes, ella, Chiru, el cisne, etcétera. Inventamos algunos extras para completar todos los chicos que había que querían participar. Y ese fue, creo que, mi primer trabajo de dirección a los 10 años. Entonces, si tú eres un artista, si tu pasión es dirigir o actuar o hacer música, no hay modo de que no continúes haciéndolo. ¿Que implica un problema el hecho de que no podemos reunirnos? Yo pienso que sí. Yo creo que nada reemplazará el hecho de estar en vivo allí frente al actor. Sin embargo, como comentaba en un post anterior que hice en Facebook, cuando tuve la fortuna de ver la obra del maestro aquí presente, Memorias de Pichón, que a quienes no lo hayan visto se las recomiendo. Mañana tienen una función por streaming. Fue una experiencia muy grata para mí porque de algún modo fue una afirmación o una verificación de que el teatro es indestructible. El teatro va a continuar siempre, sean cuales sean las circunstancias que la humanidad esté atravesando. Muchos han salido a decir que si se transmite no es teatro, por lo mismo, porque tradicionalmente pensamos que o validamos el teatro frente a frente a otros productos dramáticos como el cine, o interpretativos como el cine, o por el hecho de que es en vivo y de que la presencia es un valor agregado para el público que asiste a la representación. Yo pienso que antes de realizar un juicio tan definitivo acerca de lo que es o no es teatro, pienso que tenemos el deber de experimentar y de vivenciar el fenómeno del teatro en línea para que podamos de una manera científica analizarlo, escribir acerca de él, reflexionar y luego decidir si tendremos que llamarle de otro modo a este fenómeno o podremos seguir llamándole teatro. En ese sentido, el teatro también constituye un hecho ritual y un hecho simbólico. Ahora me vienen a mí las palabras del filósofo coreano Byung-Chul Han, que está en este momento siendo muy leído, donde él plantea, y creo que es una derivación de una idea jungiana, de que los rituales son formas de habitar el tiempo. De algún modo, el teatro también es una forma de habitar el tiempo y habitar el espacio y de generar toda una simbología que alimenta el imaginario colectivo. Una prueba de eso es que nos ha llegado hasta nuestros días el término el complejo de Edipo, que es un término que surge en una obra de teatro, o el complejo de Electra. E incluso muchos que han estudiado el inconsciente se han valido del teatro para
articular sus ideas. Por ejemplo, los que estudiaron el teatro ritual, como Eugenio Barba, que se acercaron al chamanismo, se dieron cuenta de la importancia del teatro para generar un alfabeto simbólico que de algún modo le habla en un nivel no necesariamente consciente al resto de la sociedad. Entonces, en ese sentido, me parece a mí que es importante que nos mantengamos trabajando a través de los medios que tenemos, porque el teatro es un espacio, el teatro por supuesto que es un teatro de entretenimiento, pero cuando el teatro va más allá de entretenimiento, puede ser un espacio de solidaridad con el otro, un espacio de reflexión acerca de la naturaleza humana y de los procesos sociales. Inclusive puede ser un espacio para refutar, para adscribirse, para protestar, etc. Entonces, en ese sentido, creo que nuestra responsabilidad como teatristas es encontrar el modo de seguir generando ese espacio, de seguir generando esa dinámica que vaya generando pensamiento, ideas, discusiones, preguntas sobre todo. Entonces, a mí me parece que en este momento la experiencia en línea es muy importante. Acá en Panamá hay un grupo que se llama Proyecto Actinio que está también realizando obras en línea, y lo interesante es que son textos dramáticos que están pensados para la plataforma de Zoom. O sea, de algún modo, el medio, de algún modo condiciona ese tipo de escritura. Y me recuerda un poco también cuando el gran Nicanor Parra planteaba sus poemas instalaciones y planteaba sus experiencias con la poesía visual. De algún modo se evidenciaba que el medio sobre el cual se produce también es un factor que afecta la dinámica de ese producto artístico, de ese producto intelectual. No es lo mismo, por ejemplo, escribir me encanta estar loco en la pared de un manicomio que escribirlo frente a la asamblea, en un muro de la Asamblea Nacional, por ejemplo. Entonces el medio siempre va a incidir sobre el mensaje, sobre la manera en que articulamos nuestra obra. Y es muy interesante para mí, como investigador del teatro, además, presenciar un fenómeno en que las nuevas tecnologías de algún modo están afectando la dramaturgia también. Bueno, entonces yo no quiero extenderme, quiero que sea un diálogo, no escucharme yo solo. También me gustaría escuchar a Andy con respuestas y al público con preguntas. Sí, no, creo que bueno, podemos partir de esta idea de los rituales, que me parece muy, muy valiosa. Pues creo que todos hemos experimentado una transformación. Hablando con Javier un día, ¿verdad? Cuando muere un ser cercano, me dice que cambia completamente el ritual del sepelio, del duelo. Lo he experimentado cercano hace poco. Y bueno, viendo el teatro como un ritual, creo que, ¿verdad? Una transformación importante ahora, como dice Javier, ese encuentro de cuerpos, ¿verdad? Ese encontrarse en un sitio. Quisiera preguntarle a Andy, ya que él ha hecho 2 experimentos, por decirlo así, ¿verdad? De llevar sus obras a vía streaming por Facebook y demás. Y que sea como sea, ¿verdad? A partir de la experiencia, tanto Javier como yo, que vimos las puestas en escena, fue un poco lo que nos convocó a estar acá reunidos. Y quisiera preguntarle a Andy que tal vez nos transmita un poco de cómo ha sido esa experiencia, ¿verdad? De llevar el teatro al internet, a las redes sociales. Entonces, no sé, Andy, si nos puedes comentar un poco sobre esta parte del proyecto. Sí.
Es Dame un segundo, interesante. disculpa, Javo, si quieres cerrar un toque tu micrófono para que no confundamos con él. Vale. Gracias. Ahora sí, Andy, disculpa. No, claro, gracias. ¿Me escucho? ¿Sí me escucho? Sí, ahora sí. Es interesantísimo que estemos conversando sobre este tema y que lo estemos haciendo por esta plataforma. Ya esto es en sí una representación. Y creo que el trabajo del intérprete, creador, del artista, del actor, del que hace, del que juega, se ve muy valorado en estos tiempos. Y creo que nos obliga a un autoexamen de qué estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, hablando de los artistas escénicos. Lo digo porque a partir de la pandemia, donde tenemos que estar encerrados en nuestra casa, encerrados con nuestros propios fantasmas, con nuestros demonios, nos obliga muchísimo a pensar para quién estamos trabajando y cómo lo estamos haciendo. Si estamos haciendo, como lo mencionaba el maestro Javier, este teatro de entretenimiento que se alimenta y que vive gracias a la risa del público. Si estamos haciendo un trabajo mucho más íntimo, una introspección. Me encanta escuchar hablar del teatro ritual y del teatro íntimo. Pero recuerden que aunque estemos hablando de dos géneros y muchos más géneros teatrales, lo que el público agradece, como decimos vulgarmente, lo que pagamos por ver es la honestidad del intérprete creador en la escena, sea cual sea la escena. Y también hago mías las palabras del maestro Javier. Es que no importa si vemos el teatro callejero, si lo vemos en un teatro donde nos costó muy cara la entrada, si vemos un trabajo de mucho más corte experimental, y aunque no nos identifiquemos del todo con el género, porque caemos como espectadores también. Y un pequeño paréntesis, hablando de los artistas que vamos a ver, los artistas, donde nos convertimos en un público terrible porque vamos a juzgar que si la luz, que si la dirección, el que yo lo hubiera hecho así, o esto está bien o mal hecho, todo esto pasa a un segundo plano. Si cuando estamos frente a una pantalla, si cuando estamos frente a un intérprete en el escenario, descubrimos esa honestidad, descubrimos esa verdad escénica que sobrepasa más de lo que si la obra me gusta o no. Porque a veces caemos en este juego que decimos, mira, no me encanta la obra, no sé, no entendí mucho, pero qué bien lo hacía. O peor aún, o mejor aún, cuando descubrimos que lo que estamos viendo de alguna forma nos destanteó, de alguna forma nos tocó, de alguna forma nos ató, y no encontramos la palabra exacta para decir qué fue lo que me pasó, pero me pasó algo. Y cuando me pasó algo, ya sea de repudio, de odio, de amor, que se me puso la piel chinita, esto ya es importante. Esto ya se valora. Esto es por lo que queremos estar ahí y queremos identificarnos y queremos saber más y queremos que nos siga pasando más, porque es como un elixir, como un encanto, como un hechizo en el que somos partícipes, en el que entramos en ese juego y queremos disfrutarlo. Entonces, creo yo
porque estamos en los tiempos de cambio y van a venir más cambios. Así como lo decía el maestro, hablando desde un teatro muy antiguo, en espacios bastante abiertos, que después regresa o va hacia las salas, y ahora hay 1001 formas. Creo que lo más importante es descubrir el quehacer del intérprete creador y que este comunicador innato me tenga algo que decir. Si este intérprete creador tiene algo que decirme y se prepara como se prepara un artista cuando estábamos en el escenario y calienta su voz y hace una introspección y logra evocar momentos, lugares, personas y personajes, y todo este juego me logra transportar a otro lugar, ya estamos, como quien dice, del otro lado. Y deja de importar muchas cosas. Deja de importar. No sé exactamente qué fue lo que me dijo, porque no vamos a recordar el texto exactamente igual como lo dijo el actor. Y no recordamos tal vez cómo era el vestuario, pero sí recuerdo que en una parte de esa obra, de ese producto escénico que me estaban mostrando, algo me pasó a mí. Algo me tocó, algo me logró permear. Y esto es lo más rescatable. Estoy abusando cuando me agarro de las palabras del maestro Javier y del maestro Sebastián, pero es muy cierto que no debemos cerrarnos para decir esto no es o esto sí es, porque nos estamos perdiendo de experiencias enriquecedoras como intérpretes, creadores, como artistas escénicos, pero también como público. Pensamos que eso no es para mí, pensamos que eso no es teatro, pensamos que no voy a lograr conectarme. Pero, y ahora sí, yendo a la pregunta de Sebastián, cuando nos enfrentamos al hacer, cuando dejamos de pensar y hacer elucubraciones en nuestra cabeza, en cómo será, en el qué me dirán, y nos enfrentamos a creernos como en el primer año de actuación, cuando nos dicen, usted tiene que creerse que está en una barca, usted tiene que creerse que esto es un mar y esto es un sol. Es el primero de los ejercicios que se reciben en una escuela de actuación, donde te enseñan a ser el gran mentiroso y a creerte tus propias mentiras. Entonces, en estos tiempos, como artista, tienes que creer y tienes que confiar que a través de una pantalla, de un aparato muy pequeñito como es el teléfono, hay un montón de espectadores viéndote. ¿Fue en internet o perdimos a Andy? No, creo que es el internet de Andy. Ok, mil disculpas. Vamos a contactarlo por WhatsApp. No sé si, Javier, querés, mientras tanto, vos ir aportando algo más de lo que... Al final, en toda obra de arte, y no solo en el teatro, en la poesía también sucede. Al final, lo que tú esperas de una obra es que esa obra consiga conmoverte, que esa obra consiga decirte algo, que de algún modo acercarte a esa obra signifique vivir una experiencia.
Y en la poesía sucede mucho. Comentaba yo, Andy, le decía a Sebas y aquí a los amigos y amigas que nos están escuchando, que estoy de acuerdo con lo que planteas cuando dices que lo que espera el público, el espectador del artista escénico, es ese momento de honestidad. Es un momento de honestidad que puede conducir al público a la catarsis, a la identificación con lo que está sucediendo en escena, con el acontecimiento en términos de Dubati. Y que es, creo, lo que se espera no solo en el teatro, sino en el resto de las obras artísticas. Los que escribimos poesía sabemos que hay una infinidad de estilos, de dispositivos, de procedimientos discursivos a través de los cuales un poeta puede articular o no su trabajo. Y a veces nos damos cuenta que la poesía más enrevesada no necesariamente es la que te dice algo. Y también podemos dar el ejemplo contrario. A veces la poesía más directa no es la que te logra conmover. Al final es la poesía más honesta. Es ese acto de desnudarse del poeta, del actor, del pintor, del director de cine, de desnudarse frente a su público, porque en ese momento es que creo que donde podemos reconocernos, podemos establecer una comunión como seres humanos. Otro aspecto muy importante que yo creo también que hay que mencionar es que en general, y esto es porque lo que vemos del teatro es el final de un proceso, en general solemos definir el teatro como la obra realizada, acabada. Esas 2 horas o esa hora o esos 45 minutos de espectáculo en los cuales un grupo de personas se reúnen, como decía Sánchez Sinisterra, a jugar para que otros los vean o para presentar un acontecimiento, como lo diría Dubati, o para mostrarnos un poema, que sería como en mi caso, creo que mis obras son al final poemas visuales, pero el teatro también, y es algo que es importante señalar, el teatro también es el proceso. El teatro también es aquel discurrir, aquel transitar que no se ve o que no se evidencia o que no es tan obvio para el público, pero que constituye el proceso a través del cual los artistas escénicos llegan finalmente a constituir esa imagen escénica que llamamos obra de teatro. Y en ese sentido creo que también sería importante señalar otras experiencias que se están dando en este momento, por ejemplo, del grupo La Congregación en Colombia, que está dirigido por Johan Belandia, un colega muy querido también, que ellos desde su grupo, desde su colectivo, han decidido continuar su praxis teatral mediante una serie de talleres y cursos de formación que están ofreciendo a otros artistas escénicos o a cualquier persona que esté interesada en adentrarse en el mundo del teatro. Yo creo que esa también es una forma de hacer teatro, que es tan importante como el espectáculo, que es tan importante como la obra finalizada, acabada, porque de algún modo son espacios de reflexión, y tomo aquí las palabras del maestro cuando decía que el actor necesita actuar, el músico seguirá interpretando su instrumento, el poeta como voz seguirá escribiendo, y de algún modo es un espacio para continuar nuestra praxis, que quizás no sea una praxis que va a desembocar necesariamente
en la construcción de un espectáculo, pero que sí nos va a mantener en forma, o nos va a mantener con el músculo listo para el momento en que podamos volver al teatro en su forma presencial, estemos preparados. También un grupo de dramaturgos en Bogotá, en este momento, está lanzando una antología de teatro breve, que se puede descargar en línea. Son, creo que si no me equivoco, 7 tomos. En cada tomo hay 4 o 5 dramaturgos. Entonces, esos son proyectos que también constituyen, para mí, en mi opinión, un hecho teatral, que también son importantes en este momento y son una manera de vivir para los artistas teatrales, de continuar viviendo el teatro, de continuar con nuestra praxis y hacerle cara al momento actual que estamos viviendo. En mi caso personal, pues ahora yo estoy con unas comisiones para adaptar ciertos textos literarios al teatro, y para mí también es una oportunidad de reflexionar acerca de los diversos dispositivos dramatúrgicos que yo, como escritor dramático, puedo utilizar para traducir una historia de una estructura a otra, de la estructura narrativa a la estructura teatral. Entonces también son formas de vivir el teatro en estos momentos de pandemia, que creo que también son formas, son proyectos y acontecimientos importantes de mencionar. Pues yo dejo estas ideas allí, pues si hay preguntas o si Andy quiere agregar algo más. Andy también me parece, no sé si me equivoco, me parece que tú tuviste un taller de teatro documental. Para mí también eso es una forma de hacer teatro, una forma en que Andy aporta al entramado del teatro, al universo teatral que estamos vivenciando en este momento, en el cual no podemos salir de nuestras casas o movernos con la libertad con la cual lo hacíamos antes. Muy bien, Javier, te agradezco la intervención y bueno, y el espacio mientras Andy volvía, que ya lo tenemos de vuelta, para que nos continúe la historia de su proyecto y bueno, tal vez ahí que pueda subirse un poco en las preguntas que Javier también lanza. No sé si las lograste escuchar. Entonces, te damos la palabra, Andy. Gracias. Y primero quería disculparme, pero creo que voy a retirar la disculpa, porque justamente esto nos sirve como un ejemplo. Retomando lo que me pasó hace poco, justamente en la primera transmisión en vivo, de las primeras transmisiones en vivo, que tuvimos con Memoria de Pichón, aquí en mi casa, en Barrio Amón, en San José, en Costa Rica, el internet se cayó. El internet dejó de funcionar y en ese momento fue bastante frustrante como artista, porque, como decimos vulgarmente, uno le estaba dando todo en la función y resulta que la mitad de las personas no lograron seguir la transmisión porque el internet se cayó. Justamente en ese momento, bueno, cuando por fin se reanudó, le logré escribir a cada una de las personas que estaban en el público diciéndoles que me disculparan porque la conexión no estaba muy bien y decidimos reprogramar la función. En ese momento fue muy frustrante, pero sacamos la parte buena, como si en el teatro se hubiese ido la luz, como si en el teatro nos hubiesen obligado a cerrar la sala porque había una inundación. Se tuvo que suspender la función. Y este tipo de experiencias son las nuevas experiencias a las que debemos habituarnos porque estamos dentro de una nueva normalidad. Cada quien en la sala de su casa, inclusive el actor, inclusive el intérprete creador está en la sala de su casa. Y esto nos obliga a no aflojar, a no pensar que como es
audiovisual, de repente la impostación, la presencia, la forma de la entonación, claro que tiene que ser diferente. Claro que hay que hacer un ejercicio mental para creerse que el público está detrás de una pantalla de un teléfono. Claro que hay que imaginarse los gestos, las risas, la vista del público que no está ahí presencialmente, pero que te está viendo a partir de un dispositivo. Esta capacidad de reinvención obliga también al actor a sacar fuerzas de flaqueza, a creerse los universos que ya de por sí está habituado a crear. Y en mi caso quiero contarles que también pone a prueba el trabajo que has venido haciendo en los ensayos, en donde resignifica el trabajo o la presencia que puede llegar a tener o no un personaje poderoso para la escena o no. ¿Sí? ¿Qué tan potente es el personaje que estás planteando? ¿Qué tan potente es la anécdota, la historia que querés contar? En esto me gustaría también abrir un pequeño paréntesis y que habláramos, por ejemplo, de las lecturas dramatizadas. Las lecturas dramatizadas, las videoconferencias, las clases virtuales, como lo comentaba el maestro Javier Romero, son un tipo de experiencia teatral también. Y son diferentes disciplinas que se alimentan una de la otra para lo mismo que provoca el teatro. Tratar de establecer una empatía, tratar de copiarse, tratar de ser reflejados y que algo de lo que está pasando ahí enfrente me atrape y me tenga allí. Como cuando vamos al teatro. Entonces, me parece que lo más importante es abrirse a la posibilidad. Nosotros, la compañía Fabio Pérez y Andy Gamboa Arte Escénico, que somos una dupla de danza-teatro, iniciamos con 2 espectáculos, ya vamos a iniciar con el tercero, Memoria de Pichón, que en un inicio se había presentado en una sala muy pequeña, en un cuartito, con el público presencial. Vino la pandemia, decidimos hacer las transmisiones en vivo. Hubo todo un reajuste mental y tecnológico para poder enfrentar las funciones así, y ahí la llevamos. Después decidimos agarrar obra que había sido presentada en un teatro, si nos dejan, que tiene que ver con el matrimonio igualitario en Costa Rica, que hace poquito entró en vigencia en nuestro país. A partir de los 18 meses que los diputados habían dado para que entrara en vigencia el matrimonio, vienen una serie de conflictos, por así decirlo, en donde está pasando una serie de cosas en donde algunos diputados están a favor, otros diputados están en contra. Y entonces todo esto, todo este barullo que está pasando en el país, tratamos de condensarlo en una obra de teatro que fue presentada originalmente en el Teatro de la Danza, y nosotros la trajimos acá a nuestra casa, a nuestro departamento, y empezamos a filmar las escenas en el cuarto, en la sala, en el corredor, que tiene que ver mucho con la diversidad, con los derechos humanos, con la realidad de una pareja gay en Costa Rica en la actualidad. Y esta versión decidimos grabarla como si, y hago la salvedad, como si fuera una película, como si fuera un trabajo audiovisual casero. Fabio Pérez hace la musicalización, la edición, y presentamos esta versión donde, pensando en el público, existe una mayor flexibilidad, porque entonces colgamos la obra en un grupo privado para que las personas puedan entrar a verla en el momento, digamos, que convengamos ambas partes, y puedan disfrutarla ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche,
Claro que ponemos tandas como en el cine para poder ingresar a todas las personas en un momento y que puedan ver la pieza, pero existe esta flexibilidad de poder verla en otros horarios. Claramente no estamos descubriendo el agua tibia. Existen experiencias como Netflix, como Scenics y en otros países donde también ya se hace el teatro grabado previamente para poder ser transmitido desde las casas. Entonces, existe un trabajo por parte del artista para creerse muchas cosas, para modular, para no gritar tanto, quizás no haya tanta necesidad de proyectar, porque entonces podemos acercarnos un poco más, podemos utilizar un micrófono inalámbrico, utilizamos otro tipo de iluminación, tal vez más casera, más artesanal, pero que se cumplen los mismos objetivos, que sea que se logre ver la escena, que se logre ver la cara del actor donde se le vean las expresiones. Entonces, que se vea, que se oiga, que se escuche bien. Claro que son tecnicismos que tienen que tomarse muy en cuenta, pero lo más importante es que no se pierda la esencia de todo el trabajo que se vino haciendo en los ensayos y que esta esencia, esa verdad escénica, se logre transmitir y que perdure y que siga, aunque sea una transmisión en vivo, aunque sea por una transmisión en video. Y creo que eso es de las cosas más importantes que se deben de cuidar, la esencia. Claro que hubiésemos preferido que fuera en una sala de teatro. Y ahí, cuando entramos en esta serie de permisos, empezamos también a caer en que, ¿y qué tal? ¿Y qué tal que hubiese estado más iluminado? ¿Y qué tal? Pero creo que también debemos ser responsables y aceptar la propuesta escénica del artista con lo que tuvo, que tiene para mostrar su pieza. Porque si no, caemos en el error, me parece a mí, de querer dirigir el trabajo del otro. ¿Sí? Esto quería contarlo porque claro que al principio fue como un trastabilleo para saber cómo coloco la cámara, qué tanta luz, qué tanto proyecto, que si horizontal, que si vertical. Todo esto es algo a lo que era muy obvio que teníamos que enfrentarnos, porque veníamos acostumbrados a trabajar en salas de teatro. Pero una vez superado o sobrellevado o aprendido a llevar esta serie de tecnicismos y de nuevas cosas que nos tocaba aprender, lo más importante, pienso yo, es que hay un público deseoso de poder seguir el trabajo del artista. Y aquí sí quiero hablar con conocimiento de causa, porque hay gente que me ha pagado la entrada, que me hace el depósito, que están en zonas rurales, que son adultos mayores, que son personas que por su condición, que hablando en el tiempo del coronavirus, que es el tiempo en el que nos ha tocado vivir y el tema al cual nos convoca, son personas que no iban al teatro y que en estos momentos menos que iban a ir porque son poblaciones de alto riesgo. Entonces, nos hemos dado cuenta que así como los artistas nos ha tocado reinventarnos, también existe un público que a través de los hijos, a través de los esposos, las esposas, se acercan porque tal vez ya no es suficiente la cartelera que está colgada en una página en internet, o ya no es suficiente con los programas de televisión. Necesitamos algo más como el teatro. Una experiencia en la que también, y esto me hizo muchísima gracia cuando lo comentaba Javier en una de las funciones de Memoria de Pichón, la gente se ponía a comentar en el chat, en la transmisión en vivo. Y recuerdo que Javier me decía, bueno, esto
es como cuando la gente reacciona en el teatro y empieza a decirte, ay, lo va a matar, ay, no, se va a acercar. Y también existe esta otra persona en el público que le dice, hagamos silencio, déjenme escuchar lo que está haciendo el actor. Y se silencia el chat. Entonces, nos toca como artistas reinventarnos, buscar nuevas formas, pero también existe un público que quiere eso, que quiere poder ver la obra de teatro, que quiere ver el quehacer del artista, y que si no fuera por estas plataformas, que si no fuera por estas iniciativas, jamás llegaríamos a ellos. Y esto es un pequeño, gran descubrimiento. Digo pequeño, gran descubrimiento porque cuando yo decía que tal vez íbamos a llegar a tener que presentar el teatro virtual entre los colegas, esto era risible y esto era impensable porque esto no era teatro. Pero cuando me doy cuenta que personas en zonas muy lejanas, adultas mayores, personas que tienen problemas y que no pueden salir de sus casas, y personas jóvenes que claro que están pensando en su salud, su bienestar y el de sus personas queridas, y te pagan la entrada para poder ver la obra de teatro desde casa, como el trabajo más sencillo, como el oficio más sencillo, no podría continuarse si no existe un público, si no existe un comprador de ese producto. Y mientras haya público, puede existir teatro. Es cierto que los teatreros vamos a continuar haciendo teatro a pesar de, pero qué bien, porque también existe un público que quiere ver estas propuestas escénicas. Perfecto, Andy, te agradezco montones esa intervención y creo que aquí caemos en un punto muy importante que es la posibilidad de democratizar el arte tal cual, ¿verdad? Creo que caíste a hablar sobre la idea de que mucha gente que antes no se acercaba al teatro por diferentes motivos, distancia, posibilidades económicas u otras, ¿verdad? Ya está accediendo a esto y nos da una oportunidad de llegar, ¿verdad? A más gente si se quiere. Cuando yo veía una de tus obras y veía que hayan conectadas 80 personas, hablando con mi pareja, decía, bueno, son 80 personas, pero pensemos que esas personas pueden estar acompañadas y pues ya estamos ahí multiplicando, ¿verdad? La cantidad de gente. El impacto se multiplica. Entonces creo que es una posibilidad. No sé si les parece si abrimos el micrófono para si alguna persona tenga alguna consulta, ya sea para Javier o para Andy. Les prometemos que al final de esto, Andy nos va a regalar toda la información de las piezas que va a presentar en estos días, ¿verdad? Para que los tengan por acá. Algunos se preguntarán, ¿verdad? Porque hemos hablado mucho de esto, de qué espectáculo estamos hablando y quieran verlo. Así que, Andy, ahora, por favor, nos regalas toda la información, tal vez en el chat puedas ir también poniéndola. Y bueno, no sé si alguna persona quisiera participar con alguna intervención, hacer alguna pregunta a los maestros acá presentes. Mientras tanto, dice Capda Vergara desde Panamá, es un gusto saludarla, que es una oportunidad inesperada para democratizar el arte. Es como tocar a otro en otra dimensión. Ahí creo que anda, ¿verdad? Algo importante por ahí. ¿Alguna persona que guste participar? O si tienen alguna preguntita, también la pueden hacer en el grupo. ¿No? Sebastián, bueno, sí. Ahí en el chat había dejado una que es una curiosidad en función del proyecto de educación popular que estamos planteando en la Cátedra Virtual Autónoma de Filosofía Política. En este proyecto nos hemos preguntado, nos hemos planteado las interrogantes de si se puede comenzar con una fase de virtualidad
un proyecto de educación popular, porque generalmente las dinámicas pedagógicas de educación popular requieren como juegos lúdicos, otro tipo de insumos que plantean nuevos retos a la hora de verlo desde las condiciones de aislamiento social a las que nos estamos viendo sometidos y sometidas en esta situación geopolítica mundial o una gestión un poco sospechosa de lo que es el COVID-19. En ese sentido, hay un tipo de teatro, ¿verdad? Que es el teatro del oprimido, que tiene cierta relación con lo que es la educación popular. Entonces yo quería plantear la pregunta para obtener más reflexiones al respecto, ¿verdad? De qué retos se presentan, por ejemplo, para el teatro del oprimido en este contexto de aislamiento social. No sé quién les gustaría contestar, Javier, Andy. Tienen los micrófonos cerrados ambos. Pienso que vamos a pasar los dos un diálogo acerca de esta pregunta. Andy, si te parece. Bueno, como bien dices, el teatro del oprimido, pues, es un teatro que tiene una dimensión social muy profunda. Se sabe que Boal trabajó en diseñar toda esta serie de ejercicios y de juegos con el objetivo de desestabilizar de algún modo la superestructura que subyace en cada individuo, incluso en el individuo que es oprimido, con el objetivo de reconocer esas opresiones y poder entonces suprimirlas. Yo pienso que en este momento en que estamos viviendo, pues es un momento muy pertinente para retomar la práctica del teatro del oprimido. Por supuesto, implicaría un reto por el hecho de que aparte de que ya hay un tema de la naturaleza colectiva del teatro, la práctica del teatro del oprimido en sí misma requiere mucho de la comunicación con el grupo. Es una forma teatral eminentemente colectiva. Ahora, eso no significa que no se puede intentar articular la experiencia a través de los medios digitales que tenemos en este momento al alcance, porque sería es una gran herramienta para reflexionar acerca del momento que estamos viviendo y para identificar las opresiones, sutiles muchas, que la crisis del COVID-19 nos ha puesto por delante. No sé si Andy tiene algo más que agregar, pues me gustaría también escuchar a Andy. Ahora sí, disculpen. Creo que es muy pertinente la pregunta y creo que es también muy pertinente lo que dice el maestro Javier. Creo, sin embargo, que adentrarse o quedarse en que el teatro del oprimido es muy importante, que por supuesto me parece muy importante y me parece muy valioso en estos tiempos. Yo pasaría la palabra teatro por todos los ámbitos y por todos los momentos que como sociedad estamos obligados a vivir. Por eso digo y rescato nuevamente que claro que es muy importante el teatro del oprimido y lo que nos puede decir. Pero también pienso, por ejemplo, el teatro que empieza empíricamente a trabajar una madre con sus hijos, que ahora en el confinamiento se ven obligadas
a convertirse en dramaturgas, en directoras, en hacedoras del quehacer teatral para poder pasar muchas horas con sus hijos. Y claro, digamos, pero ¿esto qué tiene que ver con el teatro? Viene una instrucción directa de una maestra en donde obliga, y esto lo sé porque está pasando y la otra vez compartía con una mamá amiga, en donde me decía, Andy, es que ahora tengo que ponerme a jugar con mis hijos muchas horas en el día porque esas horas de juego significan tareas, tareas que tengo que documentar, fotografiar y enviar en un archivo a la maestra para que vea que sí hicimos la tarea. Juegos de seguridad en donde el padre y la madre están acostados en el piso haciendo las posiciones con los hijos y tienen que documentar este proceso para enviarlo hasta la escuela para que la directora, para que la maestra vean que sí se hizo la tarea. Claro que hay un formalismo, pero hay un hecho teatral que está sucediendo por debajo. Las historias que tenemos que escuchar muchas veces del abuelito que probablemente llega a olvidar muchas cosas y nos vemos obligados a armar un pequeño teatro de entretenimiento para poder darle el medicamento, para decirle que ahora se tiene que ir a sentar, para quitarlo un ratito de la televisión. El teatro, que empezamos a buscar la forma de hacer títeres, la forma de acomodar la casa diferente y invitar a unos amigos para hacer, ustedes se han dado cuenta también estas conferencias en donde estás pasando una fiesta simultáneamente en las diferentes casas de los amigos y yo estoy en mi casa pasándolo muy bien. Todas estas son formas de teatro. Las líneas que se habilitan para que las personas que están propensas, que creo que somos todos, en caer en una depresión y ojalá salvaguardar para que no exista o no lleguen a quitarse la vida. Todo esto es una manifestación que viene del teatro, del hecho mismo de la representación, en donde estoy obligado a crear nuevos espacios, a crear atmósferas, a crearme personajes o simplemente, como también se enseña en la escuela de la actuación, a escuchar al que me quiere decir algo, a escuchar al que empieza a hacer una remembranza de todo lo que estuviera haciendo si no estuviésemos en confinamiento. Todo esto está permeado, está bañado y por eso lo decía que es muy importante mencionarlo. Pasemos el teatro por todas y cada una de las situaciones en las que nos vemos obligados a utilizarlo de alguna manera. Por ejemplo, acá en Costa Rica se ha vuelto casi ritual la hora del mediodía cuando el ministro de Salud en cadena nacional nos dice cuántos casos hay, qué tantas medidas de seguridad se están tomando o no. Y ahí estamos, atentos al discurso, atentos a la puesta en escena que se está planteando para el hecho mismo que estamos viviendo. Entonces, no está desligado del todo. Por supuesto, el teatro del oprimido tiene un lugar muy importante, pero creo que el teatro se ha estado metiendo de formas que ni siquiera nos damos cuenta. Perfecto, Andy, te agradezco esas palabras y justo cuando lo mencionabas me recordé un video que vi esta mañana de la hija de una prima haciendo una representación del ministro Salas, ¿verdad? Leyendo sobre la pandemia. Ella tiene 6 años o 5 años, está en el kinder y hace toda una representación de, ¿verdad? Entonces fue ahí donde me llevaste con esto, ¿verdad? Que mencionas. Y de hecho creo que está muy ligado a un comentario que nos hace Zaida en el chat. Dice que el teatro es una apuesta que le aporta
a que las personas puedan resignificar todo este miedo que ha generado la pandemia y el confinamiento, y que es una herramienta de arte como terapia. Entonces, el teatro como terapia nos propone Zaida. Y Pamela, ¿verdad? Dice que ella cree que el teatro que se desplaza a la pantalla será como un tipo nuevo de arte, ¿verdad? Un tipo nuevo de arte por todo lo que hablaste de las luces, el audio y los demás, ¿verdad? Y que ya hay un bastante material como para llegar a adaptar el teatro a este nuevo sistema. Entonces, no sé si ustedes les gustaría como aportar un poquito, ya como para ir cerrando en unos 10 minutos, si les parece, a estos dos comentarios que nos dejan en el chat. Nada, para redondear lo que Andy dijo antes, que me parece muy acertado, estoy muy de acuerdo con Andy cuando dice que el teatro ha permeado todas las instancias vitales en las cuales nos desenvolvemos a diario, y el hecho de que el teatro del oprimido ocupa un lugar muy destacado dentro de la historia del teatro. No hay que perder de vista que el conocimiento es siempre una herencia. Y yo creo que el teatro contemporáneo ya ha asimilado esos presupuestos de una manera natural, y el hecho de que el teatro pueda ahora servirnos como una herramienta precisamente para detectar representaciones y representaciones que pueden constituir formas de opresión. Porque Andy, en Panamá pasa exactamente lo mismo. En la tarde sale el equipo médico, la ministra, para hablar de los casos, cuántos fallecidos según rango de edad, y es un montaje, es una puesta en escena. Es una puesta en escena con todos los elementos que cuando vas a la escuela de teatro a estudiar, te muestran o te enseñan para construir tu obra. Entonces, para redondear la pregunta de Esteban, pues sí, creo que el teatro es una herramienta que va a tener un papel mucho más allá de los escenarios, mucho más allá del hecho artístico en este momento. Bueno, y ahora para contestar un poco la pregunta de Pamela y el comentario creo que dijiste que se llamaba el primero. Zaida. De Zaida, primero agradecerles por los comentarios. En verdad es un honor que estén aquí escuchándonos. Para contestarlo, yo quiero referirme un poco a las obras del maestro aquí presente, el maestro Andy. Andy comentó antes que cuando se transmitió Memorias de Pichón, Memorias de Pichón, yo la verdad no estoy seguro si estuve en la primera o segunda transmisión. El hecho es que vi o pude observar las correspondencias de ciertas conductas que el público tiene en el teatro con ciertas conductas que hubo en ese momento en la transmisión. Ya Andy mencionó lo de los Shack. Otro elemento, otro aspecto más bien que me parece importante es que en la transmisión es mucho más fácil de retirarse. En una transmisión, y a todos nos pasa cuando vemos Netflix, por ejemplo, me pongo a ver una película, los primeros 10 minutos no me gustaron, ¡pam!, me salí, la detuve y busco otra. Yo creo que uno de los retos que vamos a tener que enfrentar los teatristas que trabajemos en este formato de teatro es el hecho de que el público ahora tiene mucho más fácil el camino para retirarse de la obra, y de hecho de una forma muy elegante, porque inclusive ni te darás cuenta hasta mucho después. Creo que mucha gente no se retira de la sala porque da pena ponerse de pie en medio de un espectáculo, entonces la gente se lo aguanta hasta el final, no le gusta. No es el caso de la obra del maestro, que la verdad a mí me sorprendió mucho, no porque creyese que la obra, no porque dudara de la calidad del trabajo del maestro, que ya había tenido noticias de su trabajo a través de amigos a quienes respeto mucho,
sino por ver la capacidad de Andy como artista, como intérprete, como actor, de adaptarse a ese nuevo canal. Porque al final no perdamos de vista que el teatro es un acto de comunicación. Y la comunicación se da incluso cuando el canal se ve afectado. Yo escucho por el teléfono que me dijeron tal cosa y hubo una distorsión y a lo mejor pienso que fue un insulto y fue otra cosa. El hecho es que ocurrió un hecho comunicativo que pudo haber sido distorsionado en el momento. Entonces, una de las cosas a destacar es que Andy logró, y creo que es algo que vamos a tener que tomar en cuenta los intérpretes que tengamos el deseo de trabajar en línea, la actuación de Andy fue muy mesurada y muy adecuada para el canal que se estaba utilizando para transmitir la obra. La actuación teatral, como sabemos, a veces necesita una energía extra porque tú necesitas llegar hasta la persona que está sentada en el último puesto de la sala. Obviamente, el canal, la vía de streaming, nos pone en un contexto totalmente distinto en que yo me puedo sentir, y esto es una paradoja, a pesar de que físicamente yo puedo estar más lejos, en el momento en que acudo y me hago parte de la transmisión, puedo tener la sensación de estar más cerca, incluso de estar mirando a Andy por la ventana de su casa. ¿Ok? Una sensación de voyeur, una sensación de alguien que está espiando a otro, si quieres. Y eso me parece que modifica de una manera profunda dos cosas. El modo en que el público va a recibir ese mensaje, en que va a ocurrir esa comunicación, y el modo en que el intérprete va a tener que codificar a través de las herramientas que tiene para interpretar sus personajes. Eso, una parte, comentando Memorias de Pichón, que les recomiendo que la vean, no se la pierdan, es un trabajo excelente. El otro es, si nos dejan, que Andy y Fabio optan por el formato de video. Andy dice que es una película casera. Yo creo que es una película que podría perfectamente competir en cualquier festival de cine de mediometraje. Me parece que incluso la economía de recursos, la musicalización, que tengo entendido que la hizo Fabio, si no me equivoco, esa dimensión teatral que se mantiene y que logran Andy y Fabio, que no entra en conflicto con la parte cinematográfica, creo que hace de, si nos dejan un producto audiovisual de una gran calidad y que nos plantea una especie de hibridación entre el teatro de transmisión, esto tendremos que estudiarlo más a profundidad, y el producto cinematográfico per se. Yo creo que a pesar que para mí es un mediometraje, no se pierde la esencia de la danza-teatro, de la interpretación, desde ese punto de vista dramatúrgico que uno percibe en las obras que han sido traducidas del teatro hasta el cine. Yo siempre siento que cuando una obra de teatro es traducida al cine, si desde el teatro está concebido de una manera adecuada, cuando pasa al cine es una maravilla. Es el caso, por ejemplo, de Almacenado, del mismo guionista del Hoyo, que además de ser guionista es dramaturgo. Pero Almacenado fue concebido como una obra teatral y se presentó como una obra durante mucho tiempo antes de ser trasladado al cine. Entonces, es una experiencia que para mí es sumamente interesante, el hecho de que incluyen con esto, que me parece uno de los grandes aciertos de la apuesta, incluyen una teatralidad a la que no nos hemos acostumbrado sin darnos cuenta, y que es una teatralidad que ya es cotidiana, que es la teatralidad de Instagram.
la teatralidad de TikTok, la teatralidad de los filtros de Instagram, la teatralidad de las herramientas que me cambian la voz o que alteran mi figura, o los filtros que me cambian la cara, el introducir ese tipo de teatralidad dentro de la obra, en un momento que era, además, que planteaba una situación de desnudez entre la pareja, me pareció un acierto tremendo. Y te felicito por eso, porque de algún modo siento que es una apropiación de nuevas experiencias teatrales que están allí en el continuum diario y que a veces pasan desapercibidas, y que es la responsabilidad de los creadores llevarlas a nuestro trabajo para cuestionarlas, para trascenderlas o para reformarlas, si ese es el caso. Entonces yo sí creo que va a ser una nueva forma de hacer teatro con sus propios códigos, con su propio estilo de actuación y su propia manera de llegar al público. Y para terminar, yo quiero decirle a Andy que no solo ha llegado a lugares remotos, sino que de algún modo tu obra ha tenido una oportunidad, y es una oportunidad extraña, como decía Casda, de internacionalizarse. Porque en condiciones normales yo hubiera tenido que hacer el viaje en bus o en avión para ir a ver tu obra a Costa Rica, o esperar que la trajeras a Panamá. Pero el virus nos ha dado no sé si decir que nos ha dado, porque es una situación jodida de todos modos, la extraña oportunidad de yo en mi casa, en Panamá, poder ver una obra que estaba sucediendo en Costa Rica, en otra casa. Entonces, ha sido una oportunidad de internacionalizar el trabajo también. Así que bueno, esa es mi reflexión al respecto. Perfecto, Javier, te agradecemos por esa reflexión. No sé si Andy, tal vez como ir cerrando, ya que Javier nos pone en marco, ¿verdad? Todo tu trabajo que estás llevando a puesta en escena. Nos regalas tal vez una reflexión final referente a esto que está llevando a la virtualidad, ¿verdad? El trabajo del teatral llevado a la virtualidad. Y nos des obviamente los detalles de todo el trabajo que estás realizando y que vas a estar presentando en los próximos días. Andy. Sí, muchísimas gracias. De nuevo, muchísimas gracias por la oportunidad de que estemos acá reunidos. Es impresionante porque, bueno, para los que no lo saben, Sebastián, Javier y un servidor somos nuevos amigos. Recientemente nos conocemos, entonces ustedes acaban de ver la puesta en escena que debería llamarse así como los nuevos amigos, porque aprovechamos que teníamos público y hemos hablado muchísimo, hemos sacado toda nuestra parafernalia narrativa para presentarnos y para poder conocernos un poquito más a través del arte y este tema que nos convoca. Entonces, asimismo, yo agradeciendo que hay varias gente conectada, más bien los invito para que quizá lanzándolo como una nueva iniciativa, me encantaría, por supuesto, que vieran mañana sábado a las 8 de la noche acá en Costa Rica, Memoria de Pichón, y el domingo a las 6 de la tarde, si nos dejan. Pero sobre todo, hablando de estas experiencias, creo que la iniciativa debería ser que nos diéramos a la tarea de poder revisar qué otras convocatorias o festivales en línea de otros creadores en el mundo están sucediendo para poder alimentarnos de esas experiencias y quizá más adelante poder tener un conversatorio ya más bien del otro lado como espectadores, qué tanto nos pareció o qué tanto no nos pareció esta experiencia de ver espectáculos en línea. Esto lo lanzo ahí como lo que quisiera. Siento yo que sería muy bueno porque yo también quiero ver qué están haciendo, como decía el maestro Javier, nos estamos abriendo a posibilidades
de espectáculos que quizá nunca en la vida podríamos ver por las distancias geográficas. Y ahora sí, con el tema. Memoria de Pichón es un biodrama, es una obra que se alimenta del teatro testimonial y del teatro documental, que es una obra que habla sobre todo del perdón. Fue un ejercicio escénico que inició en la sala de mi casa, como quien dice, ahora regresa al lugar donde se originó y tiene que ver con mi relación muy directa y personal con mi papá. Entonces, a partir de los recuerdos, la memoria, testimonios de mi familia, logro construir esa memoria de Pichón. Y Pichón es el apodo que se le daba o le dan todavía a mi papá. Entonces es como una montaña rusa que sube y baja, donde se pasan los tragos amargos y no tan amargos de la niñez y la adolescencia, del hijo y el padre, aprendiendo a ser hijo y padre. Eso es Memoria de Pichón y la voy a presentar mañana a las 8 de la noche acá en Costa Rica. La gente que está interesada me puede escribir por Instagram, por Facebook o me mandan un mensaje por WhatsApp, el 8787-4063, y yo les digo cuál es el siguiente paso, los ingreso a un grupo privado y ahí entramos en una cierta teatralidad, porque ahí tratamos de escribir primera llamada, segunda llamada, después hacemos una pequeña prueba para que la gente oiga y escuche bien o vea bien, y a las 8 en punto hacemos la transmisión en vivo de la obra Memoria de Pichón. Y si nos dejan, esta obra que tiene que ver con el matrimonio igualitario aquí en Costa Rica, con los derechos humanos y la diversidad, la presentamos el domingo a las 6 de la tarde. Es el mismo sistema, me escriben, yo les cuento cómo hacemos, los ingresamos a un grupito privado como si fuera una sala de teatro y ahí pueden disfrutar de esta pieza en donde también pues no es solo mía, sino que es una co-creación con Fabio Pérez, que es también artista escénico costarricense, bailarín y coreógrafo sobre todo. Entonces estas dos son las obras que de momento mantenemos en repertorio y claro que me encantaría que pudiesen verlas. Perfecto, Fabio. Andy, ya me quedé con Fabio. Te agradezco por la información. Acaba de postear ahí en el chat el número tuyo, que lo dijiste, y acaba de postear cómo apareces en Facebook para que te busquen, para quienes estén interesados en gestar o participar, ¿verdad?, la experiencia. Yo como consumidor de teatro, ¿verdad?, y esa experiencia que tuve con vos, sí te puedo decir, ya como reflexión final mía, de que en algún punto, haciendo como la comparación, me sentía como haciendo fila antes de entrar, literalmente, ¿no? Compré mi boleto, faltando 10 para las 8, estaba esperando la invitación, estaba listo con todo mi equipo técnico y literalmente era como la sensación de estar, ¿verdad?, a la afuera del teatro para que te dejen entrar y agarrar tu espacio y ver qué va a pasar, ¿verdad? Entonces, eso es como una percepción ya a nivel de público que te comento y creo que te lo había puesto por ahí, ¿verdad? Lo sentía muy cercano. O sea, realmente la transmisión que hubo con Memorias de un Pichón, que es la parte actuada, ¿verdad? Creo que la experiencia es un poco diferente con si nos dejan. Sí fue muy cercano y yo decía, bueno, si esto logró conmoverme a tal nivel en mi casa, en vivo, tuvo que haber sido, ¿verdad?, algo tremendo, algo, ¿verdad?, muy fuerte. Y creo que la experiencia que tienen todas y todas por acá para experimentar, la posibilidad que tienen para experimentar esto, sea bienvenido. Creo que podemos ir cerrando, si gustan, agradeciéndoles el espacio. No sé si me gustaría hacerle la palabra nuevamente a Ivania para que haga el cierre y los anuncios finales de lo que es la cátedra. No sin antes agradecerle a Fabio y hasta a Andy y a Javier por estar acá.
por todo este espacio y esta conversación tan rica. Hay algunos nos han dicho y algunos nos han dicho que aprendieron demasiado, que fue muy enriquecedor en el chat y todo. Entonces, considero lo mismo. Ha sido toda una experiencia muy, muy enriquecedora. Agradecerle a los que nos han acompañado en esta más de hora de transmisión que hemos tenido, por sus preguntas de su transmisión, y desearle la mejor de las noches.